Señores, esto quizás no les guste, pero una de las realidades más importantes del mundo es que los verdaderos monstruos no habitan en las oscuras selvas ni en los abismos marinos, sino en la mente humana. Esta impactante declaración de William Golding en El Señor de las Moscas nos obliga a confrontar una realidad perturbadora que muchos preferirían ignorar. La verdadera oscuridad no está en el exterior, sino en lo más profundo de nosotros mismos. ¿Qué impulsa al hombre a crear caos, a despojar a otros de su dignidad sin la menor provocación? En un mundo donde se presume que la civilización ha logrado poner freno a la barbarie. La historia nos golpea con un recordatorio brutal. La crueldad humana no es una anomalía, sino una constante latente que en su forma más fría y despiadada emerge cuando menos lo esperamos. ¿Realmente hemos superado nuestra naturaleza más salvaje o simplemente la hemos camuflado bajo una capa de civilización que se derrumba con el menor empujón? La historia nos muestra una y otra vez que el ser humano, sin razón ni beneficio, es capaz de gestar los actos más monstruosos, y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. John Stuart Mill nos dejó una reflexión que resuena con esta oscuridad inherente. Todo lo que las personas malas necesitan para alcanzar sus objetivos es que las personas buenas se queden mirando sin hacer nada. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo, en momentos de grandes desastres morales, solo una pequeña minoría comete atrocidades. Sin embargo, esta minoría casi siempre es habilitada, de alguna manera, por la mayoría que, pasivamente, se niega a actuar. ¿Cuántas veces grandes injusticias han sucedido simplemente porque decidimos cerrar los ojos o permanecer en silencio? Tolstoy, el gran pensador ruso, sugería que la mayoría de las personas tiene una noción clara de lo que es correcto e incorrecto. No necesitamos adentrarnos en dilemas filosóficos profundos para comprenderlo. Vivimos nuestras vidas guiados por el sentido común de la moralidad, sin cuestionarnos demasiado. Pero, ¿realmente es cierto esto? ¿Es nuestro entendimiento de la moral tan claro y absoluto? Tolstoy plantea que quizás esa claridad se desvanezca cuando el mal se disfraza de lo común, cuando la ética es ignorada porque no la vemos como una necesidad inmediata. Y si esto es cierto, sería una desventaja no solo para los demonios, en el sentido literal, sino para todos nosotros. Si el mal puede prosperar sin que lo cuestionemos, ¿somos realmente capaces de identificarlo cuando se oculta en nuestra cotidianidad? Este tipo de maldad cotidiana es lo que C.S. Lewis, en su obra Cartas de un diablo a su aprendiz, explora de forma inquietante. En esta obra, el demonio Screwtape, mentor de Wormwood, un aprendiz, explica cómo llevar a un ser humano a la perdición sin necesidad de grandes tentaciones. La clave, según Screwtape, no está en convencer al ser humano de que lo moralmente correcto es incorrecto, sino en hacerlo sentir que las preocupaciones sobre moralidad, ética y la existencia de Dios son irrelevantes. Basta con sembrar la semilla de la apatía. De esta forma, aunque el ser humano siga actuando con principios, esos principios se desconectan de su comportamiento. Ya no actúa según sus valores, sino según lo que le resulta conveniente en cada momento. La moralidad se convierte en algo abstracto, en una idea que se desvanece ante las exigencias prácticas de la vida cotidiana. Screwtape aconseja a Wormwood que si su paciente comienza a cuestionarse sobre lo que está bien o mal, debe ser distraído con trivialidades. En lugar de enfrentarse a dilemas éticos o espirituales, debe ser guiado a pensar en cosas banales, como qué comerá en el almuerzo o si está llegando tarde al trabajo. De esta forma, la conciencia ética del ser humano se va disolviendo. Se diluye en la rutina diaria, hasta que llega un punto en el que ya no sabe qué es lo correcto, solo sabe lo que es útil en ese preciso momento. Este consejo, aunque nacido de una obra de ficción, nos habla de una verdad incómoda. En el fondo, no nos importa tanto ser moralmente consistentes, preferimos seguir el camino que nos resulta más fácil, incluso si eso significa ser crueles con otros. En lugar de ser genuinamente amables, nuestras acciones se vuelven transaccionales. Soy amable porque quiero algo a cambio, no porque realmente valore la bondad en sí misma.
Este comportamiento se convierte en un ciclo en el que nos convencemos a nosotros mismos de que seguimos siendo buenas personas, a pesar de nuestras acciones egoístas o crueles. Pero, como señala Lewis, el mal más pernicioso no es necesariamente el de grandes atrocidades o malvados manifestos, sino el mal cotidiano, el que se da en el día a día. No necesitamos ser monstruos para hacer daño. A veces, basta con no estar atentos, con ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, con mirar al otro lado cuando deberíamos actuar. Y este mal cotidiano puede ser aún más peligroso porque se disfraza de normalidad, de algo que no nos parece digno de atención. Screwtape va más allá y muestra cómo, a través de la conexión social, los seres humanos pueden ser despojados de sus principios. Si te rodeas de personas que menosprecian la moralidad o los valores, lentamente, sin darte cuenta, empezarás a hacer lo mismo. Ya no serás el mismo en tu vida personal que en la social. La influencia del grupo sobre ti será tal que podrás llegar a despreciar los mismos principios que defendías en privado. Esta es una de las grandes tragedias humanas. No notamos cómo, poco a poco, nos volvemos dos personas diferentes, divididas entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Y aquí surge otra reflexión: la frivolidad, la incapacidad de tratar cualquier asunto, por importante que sea, con seriedad. Esta frivolidad es quizás uno de los estados mentales más peligrosos que los demonios pueden sembrar. Nos lleva a no tomarnos a nosotros mismos ni a los demás en serio. El sarcasmo y la ironía se convierten en una forma de evasión que nos permite seguir adelante sin confrontar la realidad. Nos apartamos de los temas que realmente importan, de los dilemas morales que nos exigen reflexión, y nos sumergimos en la superficie de la vida. Lewis, en Cartas de un Diablo a su aprendiz, también nos muestra cómo el egoísmo social y la división interna se entrelazan. Cuando nos rodeamos de personas que se sienten superiores a los demás, ya no solo crecemos distantes de aquellos que están fuera de nuestro círculo, sino que nos volvemos cada vez más crueles. Este sentimiento de superioridad, tan común a lo largo de la historia, se convierte en la semilla de muchas de las atrocidades que hemos presenciado. Nos sentimos justificados para maltratar a los demás, porque en nuestra mente somos mejores que ellos. Este proceso es sutil y silencioso. Nadie llega a ser cruel de manera deliberada, pero en el momento en el que nuestras fantasías morales y nuestros principios éticos se distancian de nuestras acciones cotidianas, comenzamos a perder la noción de lo que es verdaderamente correcto. La bondad se convierte en algo que nos decimos a nosotros mismos, pero que no estamos dispuestos a practicar. Perdemos la capacidad de ver las pequeñas crueldades de la vida diaria, las que cometemos sin pensar, como parte de un mal mayor. De hecho, llegamos a racionalizar nuestra crueldad, a justificarla. El pensamiento moral, entonces, se convierte en algo teórico. Nos gustaría ser buenos, pero en la práctica, nos dejamos arrastrar con nuestras propias conveniencias, por la banalidad de la vida diaria. Así, el mal cotidiano se convierte en la norma y la bondad en una fantasía. El problema no está solo en la crueldad evidente o en los grandes crímenes, está en la indiferencia, en el no querer ver lo que realmente estamos haciendo. Este es el punto central que Lewis nos invita a reflexionar: el mal cotidiano, el que practicamos sin darnos cuenta, es tan real y peligroso como cualquier monstruo histórico. Y la pregunta que queda es: ¿somos realmente tan buenos como creemos ser? ¿O en realidad, hemos permitido que nuestra bondad se convierta en una idea abstracta, distantes de nuestras acciones diarias? Al final de su obra, Lewis nos ofrece una reflexión poderosa. Nunca es tarde para cambiar. A pesar de todo el daño que el mal cotidiano puede causar, siempre existe la posibilidad de redención. Esta es la verdadera lucha que enfrentamos y el verdadero reto: reconocer nuestras pequeñas crueldades, enfrentarlas y cambiar. Solo entonces, quizás, podremos acercarnos un poco más a esa bondad que tanto deseamos alcanzar. Si este video te ha sido de ayuda, no dudes en dejar tu like y suscribirte al canal para traerte mucho más. Además, compártelo con quien creas que lo necesite. Tampoco dudes en decirnos cuál es tu opinión sobre este tema. ¿Crees que el ser humano es capaz de hacer los actos más atroces bajo la suficiente presión?
Estaremos felices de leerte. Será hasta la próxima.